Repita conmigo, una mirada hacia arriba. Salude al que está al lado suyo, dígale, una mirada hacia arriba y dando gloria a Dios puede estar cómodo. Alabanzas sean a Jesús. El génesis de todos los sentimientos buenos es la gratitud. El origen de la palabra gracias viene del latín que significa agradecido. Viene del latín gratia, que significa honra o alabanza que se tributa a otro para reconocimiento de un favor. Hubieron en la palabra de Dios varios hombres agradecidos con él, pero hay uno que destaca y es el apóstol Pablo, y casi en todas sus epístolas da gracias a Dios. A los Corintios dice, gracias a Dios por su don inefable. A los romanos les dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. A Timoteo también le dice, doy gracias al que me fortalece. Y me llama la atención en Romanos capítulo 1, versículo 25, donde señala la ingratitud del hombre, que conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, haciéndose o creyéndose ser sabios, se hicieron necios. Y relata la tristeza de la ingratitud del hombre, porque Dios los entrega a una mente reprobada, a una mente realmente triste y lamentable. Amén. También le dice a su hijo espiritual Timoteo, oiga Timoteo, antes de la venida del Señor habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos e ingratos, desagradecidos. Y no podemos nosotros en esta noche ignorar en el tiempo que estamos. No podemos nosotros pasar por desapercibido el tiempo que nosotros estamos viviendo, donde no hay gratitud del hombre hacia Dios. Pero en esta noche hay una preciosa iglesia que celebra un culto de agradecimiento para la gloria y la honra de este ser maravilloso. Ese aplauso es para Dios, déselo con toda libertad en esta noche. Así como la gratitud es el génesis de todo buen pensamiento, la ingratitud es el génesis de todo buen sentimiento. Y el salmista David sabía bien esto y se hablaba a sí mismo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien te corona de favores y misericordias. Él es quien sana todas tus dolencias. El que sacia de bien tu boca. Y con estas palabras el salmista David nos lleva a mirar hacia arriba, diciéndonos: no nos olvidemos de nuestro Creador. No te olvides de tu Creador. No te olvides de tu sustentador. No te olvides de tu proveedor. No te olvides de tu Salvador. No te olvides de Él, porque Él ha sido fiel. Alábelo en esta noche. Ese aplauso es para Dios. Déselo en agradecimiento en esta noche. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Un agradecido no sufre de amnesia. Siempre trae a memoria los beneficios y favores recibidos. Y alguien decía: ¿quieres saber cuál es el hombre más santo de toda la tierra?
no es el que más ora, no es el que más ayuna, no es el que más bate sus palmas, no es el que llega temprano a la iglesia, sino que su corazón está siempre agradecido con Dios. Alabanza sean a Jesús. Los seres humanos olvidamos fácilmente. Pudieron ser buenos y generosos con nosotros. Nos brindaron la ayuda cuando más lo necesitábamos. Nos tendieron su mano, nos hicieron favores, pero con tan solo un error o una falla nos olvidamos de los favores recibidos y nos volvemos ingratos. Pero en esta noche hay que alzar nuestra mirada. En esta noche hay que alzar nuestra mirada y jamás olvidarnos de quien estuvo ahí cuando más lo necesitábamos. Alabanza sea a Jesús. Jamás olvides a quien estuvo ahí cuando más lo necesitabas. Y recuerdo que hace como 2 años fui al funeral de un amigo. Y en los epitafios o en el árbol de pronto inspirador que ponen sus mensajes, había un mensaje que me llamó la atención y decía: Pedrito, gracias por todo. Y esa frase tan sencilla me llevó a reflexionar y a recordar todos los favores que este hombre me había hecho. Y yo no le di las gracias. Yo no le dije: Pedrito, gracias por todo. Quería en ese momento decírselo, pero ya era demasiado tarde. No espere a que sea demasiado tarde. No espere a demostrar su gratitud ante Dios y los hombres. Porque hoy es el día. El mañana no existe. Hoy es el día en el cual nosotros podemos ser agradecidos. Alabanza sean a Jesús. Alabanza sean a Jesús. Jamás olvides a quien estuvo ahí cuando nadie más estuvo. Nunca lo olvides. En esos momentos tristes de soledad, donde se te cierran las puertas, te toca alzar tu mirada. Parece que el salmista David como que veía de dónde venía su ayuda. Tal vez el salmista David miró hacia los montes y esperaba la ayuda de alguien, de un ser humano, y dice estas palabras: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En esta noche alguien tiene que alzar su mirada. Adore. Él es aquí en medio de nosotros. Él es aquí en medio de nosotros. Adórelo. La Biblia relata una historia que nos ilustra la ingratitud del hombre. Y esa historia está en el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 11, y tiene como título los 10 leprosos. 10 leprosos son limpiados. Y quiero traerle en esta noche este relato a su memoria. Y dice la palabra que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Resulta que la lepra en ese tiempo era temida en el pueblo de Israel. La lepra era como una maldición. Todo aquel que tenía lepra era considerado inmundo, impuro. La lepra era aquella enfermedad que carcomía los huesos.
Y recuerdo que en una ocasión estaba en una campaña y a mí me gusta preguntarle a los hermanos cómo llegaron a los pies de Cristo. Y recuerdo a mi hermano Melber. Ese hombre tenía lepra. Y me decía que él le dolía hasta el pelo. La lepra, el que empieza a tener lepra o el que tiene lepra, sus manos, la planta de sus manos empieza a arrojar como unas escamas. Sus ojos empiezan a arrojar como unas costras. Y este hombre me dice que estaba todo lleno de lepra. Y así empezó a escuchar la palabra de Dios. Y no pasaba nada en su vida. Y en un momento él no pudo ir más al culto y le dijo a los hermanos, ¿por qué no van a mi finca y hacen allí una vigilia? Porque yo ya no puedo ir al culto, se me dificulta. Y efectivamente el pastor y todos los hermanos hicieron una vigilia. Ese hombre estuvo ahí postrado en su cama y pasó la vigilia hasta el amanecer. Se fueron los hombres, este hombre cayó rendido y cuando se levantó con fuerzas. Se levantó de su cama cuando no lo podía hacer. Fue a orinar y la familia, la mamá, la esposa empezó asombrada. ¿Qué pasó? Dios había hecho el milagro en medio de la vigilia, en medio de las alabanzas. Había sido sanado este hombre y en esta noche alguien también puede ser sanado y restaurado. Alabanzas sean a Jesús. Alabanzas sean a Jesús. La situación de estos 10 hombres era lamentable, penosa, angustiosa, con desesperanza. La situación de estos hombres era triste, estaban aislados, apartados, marginados. Y dice el relato, y alzaron la voz diciendo. Cuando dice alzaron la voz, es como que hicieron un esfuerzo. Porque una característica de la lepra es que la garganta se cierra y casi no pueden hablar, menos gritar. Y dice la palabra, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aconteció que cuando iban fueron limpiados. ¿Qué le hubiera costado al Señor decirles sean sanos? Les dijo vayan, preséntense al sacerdote. Hay personas que en el camino, hay personas que vienen acá, hay personas que en el ir y venir aquí a la presencia de Dios son sanados, son restaurados, empiezan a ver la mano poderosa de Dios. Adórelo, adórelo en esta noche. Alabanza sea a Jesús. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Oiga, escúcheme, ya no era con una voz, como que no hizo esfuerzo. Dice la palabra que volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Pero aquí está la pregunta del Señor. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Hay personas que solo buscan el milagro. Hay personas que solo buscan la sanidad, el favor de Dios, y cuando lo reciben se alejan de la presencia de Dios. Esto nos enseña también con este relato a nosotros no esperar nada de nadie. Esperemos todo de Dios. Y si esperas algo de alguien, espera lo malo para que no te sorprendan, para que no te sorprendas. Amén. Para que no te defraudes. Y dice el Señor,
Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Querido amigo, el Señor Jesucristo no tan solo te quiere restaurar, no tan solo quiere obrar en tu vida, ni hacer el milagro en tu vida. Él quiere salvarte, Él quiere sanarte por dentro y por fuera. Este hombre fue sano por dentro y por fuera, porque tenía una lepra interna. Adórelo, adórelo, adórelo. Tenía una lepra interna. ¿De qué vale que seas sano si vas a volver a la cantina? ¿De qué vale que tu familia sea restaurada si vas a volver a pecar adulterando y fornicando? Necesitas ser sano por dentro y por fuera. Alabanza sean a Jesús. Alabanza sean a Jesús. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios. Da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que demos gracias en todo. En los Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias. Y el origen, según lo que yo leí, es porque había en cierta zona de los Estados Unidos, había una sequía tremenda donde estaba golpeando con ímpetu a los granjeros. Y había realmente una escasez. Y alguien dijo: oiga, toca orar y toca ayunar, toca hacer lamento, porque estaban pasando una situación triste y lamentable. Y se convocaron, reunieron a todos y empezaron a ayunar y a orar, porque convocaron ayuno por esta situación difícil. Pero alguien se puso a pensar entre ellos y dijo: oiga, pero ¿cuántas veces nosotros hemos recogido grandes cosechas? Ahora, ¿por qué no le damos gracias a Dios por lo que está pasando? Y resulta de que ese lloro y ese lamento se convirtió en fiesta, dándole gracias a Dios. Porque la voluntad de Dios es que nosotros le demos gracias en todo. Dele gracias por ese problema, dele gracias por esa enfermedad, dele gracias por esa situación difícil, dele gracias en esta noche. Convierte ese lamento, oiga, escúchame bien. Alabanza sea a Jesús, adórelo. Escúcheme bien, por favor. Escúcheme bien. Convierte esa situación, ese problema, esa situación difícil, conviértela en gozo, en alegría en esta noche, dándole gracias a Dios. Habrá un agradecido en esta noche. Habrá un agradecido en esta noche. Alabanza sean a Jesús. Alabanza sean a Jesús. Alabanza sean a Jesús. Hemos perdido batallas, sí. ¿Cierto que sí? Hemos perdido batallas, pero también debemos de traer a memoria que el Señor nos ha dado grandes victorias. Y estamos vivos, y después de que haya vida hay esperanza. Seguiremos batallando, seguiremos guerreando, seguiremos dando gracias a Dios, seguiremos adorándolo. Adórelo, 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 adórelo. Alabanza sea a Jesús. Y en esta noche voy a decir unas cifras, una serie de estadísticas muy interesantes. Escúcheme bien, póngame atención en el nombre de Jesús, porque en esta noche hay motivo de agradecimiento a nuestro Dios. Serie de estadísticas muy interesantes. Si usted tiene una Biblia,
Si usted tiene una Biblia, ha sido bendecido abundantemente. Una tercera parte de los pobladores de todo el mundo no tienen acceso ni siquiera a una Biblia. Si usted se despertó esta mañana con más salud que enfermedad, usted es más bendecido que millones que no sobrevivirán la semana que empezamos. Si usted nunca ha estado en los peligros de la batalla, ni en la soledad de la cárcel, ni la agonía de la tortura o los retorcijones del hambre, usted está por delante de más de 500 millones de personas por todo el mundo. Si usted tiene comida en su refrigerador, ropa sobre sus espaldas, un techo sobre su cabeza y un lugar donde dormir, usted es más rico que el 75% de personas que hay en el mundo. Si usted tiene dinero en el banco, en su billetera y unas cuantas monedas, usted se halla en el 8% de los más ricos de todo el mundo. Si usted puede mantener erguida su cabeza con una sonrisa en sus labios y verdaderamente es agradecido, usted es bendecido, porque la mayoría puede, pero no lo hace. Si usted oró ayer y hoy, se halla en la minoría de los que creen en la disposición de Dios, que oye la oración y la responde. Si usted cree en Jesucristo como su Salvador, su sustentador, como el único y verdadero Dios, usted es parte de la minoría muy pequeña en el mundo que hace parte de la iglesia de Dios, que hace parte del pueblo de Dios. ¿Será que en esta noche hay agradecimiento? Póngase en pie, por favor. En el nombre de Jesús, póngase en pie en el nombre de Jesús. Si usted está agradecido por algo, si usted está agradecido en esta noche por algo con Dios, yo le invito a ese altar y dígale: Señor Jesucristo, gracias. Si usted está agradecido con Dios por algo en esta noche, yo le invito a ese altar. Alabanzas, alabanzas sean a Jesús. Empiece a adorarlo, empiece a adorarlo con el alma. Yo te doy las gracias, oh Dios. Yo te doy las gracias, oh Rey. Yo te doy las gracias, oh Dios. Gracias. Gracias, mi Rey. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias. Nos enseña